La pandemia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 10 de agosto del 2020 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Grabamos la edición 542 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Roseville, Texas. Muy bien, hoy presentamos a nuestro co-conductor, el filósofo, el maestro Alfonso Vázquez Salazar, licenciado en Filosofía por la UNAM, maestría en Filosofía por la UNAM y actualmente estudia el doctorado en Filosofía Política por la UNAM. Y también redactó el libro Perfiles Mexicanos, ensayos sobre la filosofía mexicana contemporánea. También ha sido profesor en la Facultad de Filosofía y actualmente es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien, el tema del cual vamos a hablar es sobre el tercer capítulo, la cartilla moral de Alfonso Reyes. La primera pregunta, ¿quién es Alfonso Reyes y qué aportación filosófica hizo el filósofo mexicano Alfonso Reyes? Muchas gracias, Ernesto, nuevamente por permitirme estar en sintonía en Cosmonautas Filosóficos. Y Alfonso Reyes forma parte de esta generación del Ateneo de la Juventud, la generación de 1909, la denominada Sociedad de Conferencias de ese año, quien junto con José Vasconcelos, Antonio Caso, a quienes también ya nos hemos referido en las anteriores emisiones, pues conformaron un núcleo intelectual, político intelectual en México entre 1909 y 1912, y quizá lo podemos prolongar hasta 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública, que sobre todo se abocó a la renovación de la cultura mexicana en un sentido amplio, en el sentido de la recuperación de cierto tipo de costumbres, de una recuperación también de la tradición clásica para embonarla con la tradición hispanoamericana, que finalmente es la plataforma de ideas a la que pertenece México y la cultura mexicana, y sobre todo se dedicaron a hacer una crítica muy frontal a los fundamentos de la corriente filosófica del positivismo en México, de la cual también, de manera paradójica hasta cierto sentido, pues fueron deudores, fueron formados en su núcleo más exclusivo, ya que todos estos integrantes del Ateneo de la Juventud, como Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureñas y otros más, pues fueron formados bajo la égida del gran positivista liberal mexicano Justo Sierra, quien fue ministro de Instrucción y Justicia durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, Alfonso Reyes pertenece a este grupo selecto de integrantes de este grupo intelectual, pero también Alfonso Reyes formaba parte de la oligarquía mexicana o de la clase política mexicana, es decir, su padre era nada más y nada menos que Bernardo Reyes, un importante general bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Y él fue también quien protagonizó pues una intentona golpista contra Francisco I. Madero, donde finalmente pierde la vida. Formaba parte de esta clase política ligada a los intereses del porfiriato, y a pesar de esa filiación, pues José Vasconcelos, cuando se enrola directamente con el grupo sonorense en la Revolución Mexicana y posteriormente funda la Secretaría de Educación Pública, pues rescata a su amigo Alfonso Reyes y lo va integrando a todo este nuevo núcleo ideológico político de la Revolución Mexicana, y del cual pues Alfonso Reyes también va a ser uno de sus principales protagonistas y representantes. Entonces, más allá de los orígenes de su genealogía, de los orígenes familiares, sociales, políticos, literarios, culturales de Alfonso Reyes,
sobre todo es un hombre de espíritu renacentista. Él es consciente de la necesidad de recuperar la síntesis histórica que supuso la confluencia entre la filosofía griega por un lado, los valores del cristianismo por otro, y cómo eso podía establecer las bases de un proyecto verdaderamente universal y humanista para México de cara a los procesos de transformación y de cohesión social que se estaban viviendo en la década de los 20, 30, 40 y sucesivas, hasta su propia muerte. Entonces yo creo que algo que sintetiza muy bien toda esta figura de Alfonso Reyes es uno de sus dichos, ¿no? En alguna de sus obras, donde señala que la única manera de ser provechosamente nacional radicaba en ser a su vez generosamente universal. Es decir, la clave para reivindicar a México o a la cultura mexicana era asumiendo claves esencialmente universales, de carácter universal. De nada servía regodearnos en una supuesta falsificación o imagen falsa de nosotros como país o de nuestra cultura, sino había que conectarla con esa plataforma civilizatoria de más profundo calado, que significaba pues la civilización occidental configurada a partir de la matriz filosófico griega y los valores del cristianismo. Entonces, en ese sentido, Alfonso Reyes, pues sí, es uno de los representantes de la cultura mexicana, pero sobre todo uno de los representantes también de pues esta aspiración universalista que implicaba la recuperación, ¿no? del ser mexicano. Entonces, bueno, un gran hombre de letras, un gran pensador, un gran filósofo, aunque no necesariamente un filósofo formal o profesional, como sí lo fue Antonio Caso y a partir de su obra, o a través de su obra, José Vasconcelos, pero se observa en cada una de sus piezas reflexivas, narrativas, de calado más filosófico, pues esta dimensión, ¿no? profunda de una reflexión que marcaba pautas universales. Entonces, digamos que sirva esto como introducción a la figura de don Alfonso Reyes. ¿Cómo da inicio el proyecto de redactar la cartilla moral? Bueno, la cartilla moral se remonta a una coyuntura que es la del sexenio de Manuel Ávila Camacho. Estamos hablando de 1940-1946, la década de los 40, que es un momento pues muy significativo a nivel internacional porque se está llevando a cabo pues la Segunda Guerra Mundial. Hay un frente abierto en Europa con la Alemania nacionalsocialista contra las potencias de Europa, particularmente Inglaterra. Por otro lado está la Unión Soviética, y también comienza a entrar en este terreno de la batalla de los Estados Unidos. Entonces todo eso obliga a que México se defina de manera política en una coyuntura pues, geopolítica por excelencia, en la cual no podía México mantenerse indiferente. Y eso lleva pues, a cerrar una serie de fisuras que se habían mostrado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando, entre otras tantas cosas, pues Cárdenas expropia el petróleo, avanza con una reforma agraria sin precedentes en el país, sobre todo impulsa una serie de reformas sociales que fueron fundamentales para consolidar el Estado mexicano emanado de la revolución, del proyecto de la Revolución Mexicana. Y por otro lado, también establece pues las bases educativas de un proyecto que él estimaba como socialista. Entonces, el sexenio de Cárdenas sobre todo se caracteriza por hacer avanzar
el proyecto de la transformación social y política que suponía la Revolución Mexicana, y esto pues había dejado pues muchas fracturas en la sociedad mexicana. Había también, si no deteriorado la relación con los Estados Unidos, no la había planteado, no estaba en su mejor momento, y todo eso obliga a que Ávila Camacho pues convoque a una unidad nacional en su sexenio, en su gestión de gobierno. Y esto lleva a replantear la esencia de la política educativa. Si la política educativa de la revolución, desde el cardenismo, desde la perspectiva histórica del cardenismo, era un proyecto socialista en el sentido de comprometerse con las demandas sociales de las clases populares, eso, digamos, toda la familia, todos los grupos revolucionarios lo tenían claro. Sin embargo, sabían que mantener en un momento de polarización internacional y de conflicto bélico ese adjetivo en la conducción de la política educativa era algo más que problemático. Por lo tanto, tenía que transformarse, o tenía sobre todo que salir del texto constitucional. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Manuel Ávila Camacho a través de Jaime Torres Bodet, que fue su secretario de Educación Pública. Y le encarga a Torres Bodet pues restablecer las bases de una política educativa acorde con los valores nacionales y con el ideario de la Revolución Mexicana. Y Torres Bodet, quien fue uno de los secretarios particulares de José Vasconcelos, pues decide recuperar toda este proyecto educativo humanista, muy vinculado con las preocupaciones sociales y populares, diseñado por Vasconcelos y por los ateneístas, y lo recuperan para proyectarlo y establecer ya una consolidación institucional bajo su mando en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en este contexto, Jaime Torres Bodet, de cancelación de la política educativa en clave socialista para replantear una política educativa humanista, pero con un profundo carácter y una profunda orientación social y compromiso social con las clases populares, convoca a Alfonso Reyes para que redacte una cartilla moral que tenga sobre todo dos funciones. Una, alfabetizar, que sea un instrumento de la alfabetización nacional. Es decir, en ese momento la unidad nacional tampoco podía ser concebida si no se incorporaba a estas grandes masas populares a la plena alfabetización como tal, a la plena alfabetización educativa, que aprendieran a leer y escribir. Entonces va a ser un instrumento para cumplir ese objetivo de una misión alfabetizadora, tal como lo había concebido igualmente José Vasconcelos. Y por otro lado, el objetivo era hacer asequible a la población un texto donde se pudiese acceder a los principales rudimentos o principios de la moral y de una ética nacional. Entonces, para eso, en ese contexto se convoca a Alfonso Reyes para que redacte la cartilla moral. Y bueno, pues esta importante pieza literario-filosófica pues es el resultado de esa convocatoria. Ya no se va a publicar en el sexenio de Ávila Camacho la cartilla moral, por distintas vicisitudes no sale a la luz, pero queda como testimonio, y sobre todo se imprimen algunos ejemplares en una edición que costea el propio Alfonso Reyes, y se mantiene ese proyecto de algún momento, que en algún momento se retome en distintos sexenios, en distintos momentos de la vida pública, pero definitivamente no es sino con Andrés Manuel López Obrador desde el 2011, cuando empieza a plantear con seriedad la necesidad de recuperar la cartilla moral de Alfonso Reyes para sobre ella establecer las bases de lo que él ha denominado una nueva constitución moral para México, lo que se debe interpretar como una nueva moral pública o una nueva ética política para la sociedad mexicana en un momento donde se ha hecho una crispación de los principales valores y donde hay una fractura en el tejido social. Entonces, digamos, esos son los principales ejes para comprender la trascendencia
de la obra de la cartilla moral y la forma en la que fue concebida, redactada y finalmente publicada, distribuida en algunas manos, pero que no cumple este propósito de ser el instrumento de la nueva campaña alfabetizadora que se estaba o que se iba a llevar a cabo a mitades del sexenio de Ávila Camacho, ¿no? A través de Torres Bodet. Muy bien. Hay un tema trascendental que siempre en la filosofía y esta cuestión de, de hacer la definición de qué es el bien. Y lo menciona muy bien en lo redactado Sí. de la cartilla moral. ¿Qué es el bien? Bueno, aquí sobre todo Alfonso Reyes comienza la redacción de su obra, la cartilla moral, preguntándose acerca de lo que debe comprenderse por el bien. Y sobre todo plantea una tesis que relaciona la ética, la moral, la axiología con la educación, ¿no? Con la pedagogía o con la filosofía de la educación. Lo que establece Alfonso Reyes es que el hombre debe educarse para el bien, independientemente de las concepciones que se tengan del hombre, en el sentido de que si el hombre es malo por naturaleza, bueno por naturaleza, etcétera, independientemente de esas concepciones antropológicas, se tiene que partir del principio de que el hombre debe educarse para el bien y debe tender hacia el bien. Ahora, el bien lo define en un primer término Alfonso Reyes desde una perspectiva negativa, es decir, lo que plantea es que el bien no es el bien particular, el bien no es el provecho propio, el bien no es lo que nos conviene en un momento determinado, sino que el bien, sobre todo, tiene que ver con un proyecto de ideal moral, es decir, un bien que pueda ser accesible y del cual pueda participar toda la comunidad, todos aquellos hombres que conforman a una comunidad determinada. Entonces aquí plantea pues una noción de bien que se enlaza con toda esta tradición griega y posteriormente cristiana de asumir al bien como el bien común. El bien es aquel del que participan todos los individuos que forman parte de una comunidad política, de un grupo humano determinado, y no puede concebirse como el provecho personal, ni como el beneficio particular, ni como la inclinación o el interés de cada individuo. En ese sentido tiene una concepción de bien en tanto ideal moral al que debe aspirar y poner en el centro de su atención toda la comunidad política firmemente establecida. Entonces, digamos, creo que con esa reflexión y con esa consideración arranca de una manera sumamente notable la cartilla moral en sus primeras páginas. Creo que es algo que nos debe pues llevar a revisar de manera permanente este texto clásico de la literatura y de la filosofía mexicana. Yo también lo pondría de esa forma. ¿Qué valores y deberes se propone en la cartilla moral? Bueno, se propone distintos valores o respetos, ¿no? Yo aquí voy a rescatar justamente de la tercera parte del libro, de Alfonso Reyes y la cartilla moral, todo esto que tú indicas, ¿verdad? Aquí señala, por ejemplo, Alfonso Reyes lo siguiente. La tesis central de la cartilla moral establece que la existencia del ser humano siempre es una existencia social y por tanto la dimensión política no solo es una más de sus diversas dimensiones, sino la dimensión fundamental de su existencia. Eso es lo que tenemos que relacionar también con la noción del bien. Es decir, el ser humano no existe de manera aislada o desligado de un grupo humano o de un conjunto de hombres, sino que el hombre siempre comprende su propia existencia en una dimensión social y en una dimensión más amplia, que es la dimensión política. En ese sentido,
la existencia del hombre es sobre todo una existencia que no puede concebirse sin la dimensión social y política que la determina. El hombre, al final del día, como dijera Aristóteles, es un animal político, es un ser político, es un ser social, es un animal político en la medida en que no puede concebirse aislado ni desligado de los demás. Y por eso, Alfonso Reyes, relacionándolo nuevamente con lo que comentamos hace un momento, plantea que para que un ser humano llegue a ser auténticamente virtuoso, tiene que tomar conciencia plena de esta dimensión fundamental, la dimensión social y política, a partir de la cual se concibe su propia existencia. Y por esa razón también la salvación individual o la salvación personal carece de todo tipo de sentido, ¿sí? Porque la salvación, tiene que llevarse a cabo desde criterios estrictamente colectivos. Y en ese sentido, la idea de bien no debe entenderse desde una perspectiva meramente individualista, ni debe identificarse con el interés ni con la satisfacción meramente personal, ¿no? Entonces, bueno, eso es la noción de bien general ligada con esta concepción de la existencia que plantea Alfonso Reyes en torno al ser humano. Y aquí reitera nuevamente Alfonso Reyes lo mismo, ¿no? A partir de lo que yo reflexiono de la cartilla moral. El bien, de acuerdo con Reyes, debe identificarse más bien con un ideal de justicia. Eso es la clave aquí. El bien tiene que identificarse con un ideal de justicia, con un ideal moral más elevado, en el sentido de la búsqueda de un bienestar para toda una comunidad políticamente implantada, históricamente implantada, y debido a que la existencia del ser humano no puede ser pensada sin esta dimensión colectiva. La educación para el bien se impone como una necesidad para reproducir cabalmente esa existencia material con los otros, ¿sí? Y a partir de ahí, viendo todo lo que tú preguntaste sobre los respetos y sobre los deberes, es decir, en términos concretos o en términos prácticos, ¿cómo se puede llegar a esta idea del bien o cómo se puede alcanzar este ideal de justicia que se identifica con la noción de bien? Pues bueno, se tiene que alcanzar a través del ejercicio práctico de ciertos respetos que se nos imponen y de ciertos deberes que debemos cumplir y que se conciben a la manera de distintos círculos concéntricos, que va de lo más personal a lo más impersonal, de lo más inmediato a lo más mediato aparentemente, pero que finalmente se encuentra ligado en una totalidad, en un conjunto de relaciones sociales, personales, que debemos comprender para entonces poder ser conscientes de lo que implica la vida en comunidad y la vida de un ser humano ligada existencialmente a una sociedad política determinada. Entonces, así, Reyes plantea, para el cumplimiento de su objetivo de educar para el bien, hay una serie de respetos o deberes que todo ser humano tiene la obligación moral de cumplir para que pueda llevar a cabo una adecuada práctica circunscrita a la comunidad política. Cada uno de estos respetos se propone a manera de círculos concéntricos en donde el recorrido cabal de cada uno permite la conquista del siguiente hasta la plena asimilación de todos. Y el primero de estos respetos es el respeto que el hombre se debe a sí mismo. ¿Sí? Es el respeto a uno mismo. Si uno no tiene respeto a uno mismo, no puede entonces respetar al otro, ni puede respetar a la sociedad, ni puede respetar a la familia, ni puede respetar al prójimo, ni puede respetar al Estado, ni puede respetar las leyes, y ni puede respetar finalmente a la naturaleza y a la humanidad en su conjunto. Entonces, esos son los respetos o los deberes que debe cumplir cada hombre o cada individuo para entonces poder realizarse a plenitud, realizarse en una existencia verdaderamente moral. Y ese primer respeto, el respeto a uno mismo, el respeto a la persona de uno mismo, implica respetarse en dos dimensiones básicas. El respeto al cuerpo, que es fundamental, la higiene, el aseo, la alimentación para que se pueda conservar esa materia en la cual nos desenvolvemos. Lo que no habla aquí Alfonso Reyes de materia, habla con la noción de cuerpo. Hay que respetar al cuerpo. Y la mejor manera de respetarlo es tener la conciencia
requiere un aseo constante, requiere una higiene permanente y sobre todo todos los medios que le permitan a ese cuerpo mantenerse